Con el Frente Amplio en el gobierno, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, no nos quedó infraestructura, no nos quedó nada. Nos quedó Antel fundida en $1.000 millones, después de la presidencia de Carolina Cose, una empresa del Estado que una vez desmonopolizada desde aquel gobierno de Jorge Valle, jamás dio pérdidas, siempre dio ganancias, fue superavitaria, creció en infraestructura, es una sociedad a su vez de capital mixto, donde hay una sociedad privada española, hay una empresa privada que brinda todos los insumos tecnológicos, es decir, se ha desmonopolizado esa empresa y ha crecido la industria de la telefonía en el Uruguay, dado el mercado de competencia, y se han abaratado notoriamente los costos de la telefonía, máxime cuando bajo este gobierno, desde la LUC se planteó la libre portación numérica, otro avance enorme para todos nosotros que permitió los bajos costos de la telefonía celular, de la conexión a Internet, porque ahora podemos, bueno, libremente decidir con qué empresa hacemos contrato o planes que son más flexibles que un contrato, planes, acuerdos, digamos, más o menos formales para tener el uso de esos servicios de telefonía que nos brindan las empresas profesionales. En Uruguay son tres las que están operando hoy por hoy en un mercado pequeño como es el nuestro, pero son tres de las grandes empresas que trabajan en toda América Latina, que todos conocemos. Bueno, Antel a través de la presidencia de Carolina Cose, perdió $1.000 millones, iniciándose toda una auditoría, se cerró esa auditoría, se inició un juicio contra Carolina Cose, pero claro, la justicia cooptada por el Frente Amplio, que es este sistema de fiscales que están nucleados en su gran mayoría en el sindicato de fiscales que preside el doctor William Rosa, que es integrante del Partido Comunista, bueno, dan clara cuenta en los hechos de que operan de modo ideológico, arbitrario, y tienen mucha potestad para hacerlo de acuerdo a las, digamos, prerrogativas y a los preceptos que establece el nuevo Código del Procedimiento Penal, que es absolutamente desobediente de los principios constitucionales del debido proceso, de acuerdo a los artículos 12 al 23. El Frente Amplio no solo nos robó económicamente, no solo nos robó desde la administración del Estado, sino que nos robó institucionalidad. Es más grave, nos robó Estado de Derecho. Legisló, según mi investigación periodística, 18 leyes de orden público que son enteramente inconstitucionales. El Frente Amplio que legisló leyes inconstitucionales que establecen poderes del Estado, como el Código del Procedimiento Penal, como la Fiscalía General de la Nación, como la Fiscalía Letrada Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, por ejemplo, como la Institución Nacional de los Derechos Humanos, como la JUTEP, etcétera, también nos robó mucha plata, muchísima. Mujica con la vela del socialismo, la velita del socialismo, a través del Plan Fondes fugó mucho dinero hacia empresas que sabía que eran inviables. Alazú, Envidrio, Funza. Con el plan Juntos nos robó mucha plata. Con el plan Juntos haciendo esas viviendas livianas de madera, que hizo unas pocas, estableció un régimen de cuentas para ahorristas en el Bandes, donde ahí fugaron mucho dinero, cuando eso corresponde que se haga a través del Banco Hipotecario del Uruguay. La vía correcta institucional para un plan de viviendas en nuestro país corresponde por competencia, está creado para eso, al Banco Hipotecario del Uruguay, que tiene todos los controles del Banco Central del Uruguay, por supuesto, como nuestra policía financiera, y a su vez del Ministerio de Economía y Finanzas, junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y también tiene una relación con el Banco de Seguro del Estado. Pero es el Banco Hipotecario del Uruguay el que debe desarrollar planes de financiación y distintos planes de vivienda con financiaciones distintas a los uruguayos. Bueno, con Mujica se hizo a través de Bandes. A través del Bandes, también Mujica instaló un agente de negocios para una exportación de lácteos que no correspondía que se hiciera a Venezuela. Esa exportación de productos lácteos ya estaba colocada como uno de los commodities que tenemos en los mercados habituales,
y la desvió Mujica, hizo que empresas de lácteos uruguayas desviaran esas exportaciones, digamos que a través de una actitud de solidaridad para con el gobierno bolivariano de Venezuela que necesitaba productos lácteos y terminaron perdiendo las empresas lácteas del Uruguay más de 84 millones de dólares. Se llega a la cifra de 98 millones de dólares que jamás recuperaron, que nunca se les pagó. Y ahí comenzó el descalabro de Conaprole, cerró Parmalat y se fue. Otra empresa pequeña, también láctea, cerró. Claldi hizo reducción de personal y quedó en unas dos terceras partes de esa empresa. Y se fundieron un montón de tambos que son empresas familiares que se fueron fundiendo y cerrando, y ahí comenzó la gran crisis de la industria láctea del Uruguay. Las crisis que tuvimos económicas en Uruguay, en un periodo de esplendor económico mundial, sin pandemia, sin guerra, fue por el robo que hizo el Frente Amplio. ANCAP desfinanciada en 1.000 millones de dólares, dos hornos tirados 80 millones de dólares cada uno, contracción de deuda en dólares a través de Raúl Sendic, la barcaza que no se usó también endeudando al país, hace que se endeudaba y se endeudaba con el robo a los recursos de ACE a través de aquella dirección de la doctora Graciela Muñiz y con los directores de los hospitales públicos del interior que tercerizaban servicios a la propia ACE para la cual trabajaban robándole dinero y le tercerizaban. Es decir, crearon empresas, directores de hospitales como en Tacuarembó y en otros del interior, crearon empresas de ambulancia, empresas de respiradores, empresas de limpieza, empresas de instalación de camas para hospitales que eran de la propia infraestructura pública que le robaban para brindarle todo eso al Estado. Todo eso está cobijado por esta justicia camarada, fiscalicia camarada, robaron por todos lados. Mujica, el que llega a decir lo siguiente, te voy a poner acá para que veas las groseras mentiras de este delincuente que fue asesino, que evidentemente mató, torturó. Bueno, ¿qué dice Mujica sobre la riqueza? Dice, a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política. Bueno, precisamente a Mujica y a todas sus huestes hay que correrla ya, porque nos robaron todo. Hay gente que adora la plata y se mete en la política. Si adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, pero no es pecado, pero la política es para servir a la gente, dice Mujica. Pero resulta que Mujica fue ladrón. Mujica empezó su carrera profesional de ladrón, robando. Mirá quién habla. Y después nos robó cuando gobernó. Nos robó con el plan Fondes. Decirle a todos los compañeros Mujica que devuelvan la guita. ¿Cuántos fueron? ¿58 millones de dólares? ¿Cuántos fueron? ¿80 millones de dólares? Que fugaste, lavaste dinero por ese lado, como lavaste dinero por el lado también del plan Juntos, como lavaste dinero con el Pato Torena que lo pusiste como agente comercial de negocios de la exportación de esos lácteos hacia Venezuela, cuando no corresponde. De acuerdo a nuestra ley de relaciones exteriores, las exportaciones que hace directamente Uruguay las hace de Cancillería a Cancillería y no tenemos que tener ningún agente privado de negocios, como tampoco tenías que haber instalado una secretaría privada en el piso 4 para acelerar la falsificación de los documentos y los pasaportes para rusos, albaneses, según aquella causa que investigaba Gabriela Fossati cuando interrogó a tu secretaria privada, la señora María Mina Capilli. Robaste por todos lados. La velita al socialismo fue un robo descarado. Se desfinanció el país porque robaste y robaron. Vos que decís que los que no les gusta la plata, los que quieren la riqueza que se dediquen al comercio y la industria, sos vos mismo el que decís que ustedes los socialistas son la enfermedad del capitalismo, que son el virus que parasita al organismo sano. Son impresentables por todos lados, son delincuentes. Y a los comunistas frente amplistas, porque decir Tupamaro, decir comunista es lo mismo.
Los tupamaros son el Ejército de Liberación Nacional, que es una doctrina comunista, los movimientos de liberación nacional, para darle ese sello de nacionalismo que inclusive ahora se radicaliza en lo doctrinario como una propuesta anti-agenda, anti-agenda 2030, que es lo que hace Gustavo Salle. Es muy anti-agenda, pero es muy comunista en su propuesta, porque también propone todo lo que propone es anticapitalista. Tienen un gravísimo prejuicio contra el capitalismo, contra la propiedad privada. Y quiero cerrar con esto, sin derecho a la propiedad privada, porque podés no tener nada físicamente, porque te fundiste, o porque no te dedicaste a crecer económicamente, o tuviste mala suerte, o no tenés los recursos. Fundamentalmente no tenés los recursos volitivos y no tenés los recursos intelectuales y estás sometido a la pobreza. Pero eso es algo personal, es un tema personal, es un tema social, es un tema material, que tiene muchos mecanismos para ser paliado o resuelto también. Ahí de pronto sí, el Estado desarrolla planes de asistencia, planes asistenciales, socorros, auxilios, que es un planteo original del liberalismo. Los estados liberales, como en Estados Unidos, plantearon desde el régimen de las 8 horas, las licencias, el régimen de licencia para trabajadores, los horarios de descanso en cada jornada laboral para la alimentación, distintos planes sociales, el derecho a la huelga y también la asistencia económica y pública en momentos de crisis o ante determinados contextos sociales. Pero otra cosa muy distinta es cuando nos quitan el derecho de propiedad, como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela, como pasa en Corea del Norte. Cuando te quitan el derecho de propiedad, como pasó en la Unión Soviética. Eso plantea el Frente Amplio. Y ahí ya se meten, para que lo entienda doña María, don José, don Alberto, doña Juana, que lo entendamos todos, cuando se meten con tu bolsillo definitivamente, cuando se meten ya con tu billetera definitivamente, perdés todo. Porque los seres humanos, desde que nacemos ya generamos gastos. Nos vamos desarrollando, tenemos vista para ver, oídos para oír, boca para hablar, cerebro para pensar, tenemos manos para hacer, tenemos pies para movilizarnos, tenemos los 5 sentidos, tenemos inteligencia para desarrollarnos en la vida y nos desarrollamos y luego nos vamos de este mundo. Y así sucesivamente. Y cada día necesitamos afrontar nuestros gastos. Todos los días necesitamos afrontar nuestros gastos personales desde que nos levantamos. Cepillarte los dientes, lavarte la cara, darte un baño, desayunar, salir a trabajar o salir a buscar trabajo. Tenés gastos de viático, el que sea, ómnibus, lo que sea. Una bicicleta, la moto, te tomas un taxi, mezclás taxi con ómnibus, el que tiene auto se va en auto a trabajar. Todos los días te tenés que vestir, tenés que lavar la ropa, tenés que tener una casa donde habitar, poder dormir, cobijarte. Tenés que tener esa casa equipada con todos los elementos necesarios para sobrevivir. Tenés que tener una heladera, ya hoy un freezer. Tenés que tener cocina, el calefón, la cama, la vestimenta de cama, ropa. Tenés una computadora, algún LED, una televisión, calefacción, la que sea. Todos son gastos que enfrentamos todos los días. Siquiera estoy hablando de enriquecimiento. No estoy hablando de desarrollarte como empresario. Y esto de los gastos todos los días.
requiere que vos tengas tu propio dinero, el que te ganás trabajando honestamente o emprendiendo, desarrollando un pequeño negocio o actividades comerciales que combinás con otro trabajo que a su vez te brinda un recurso económico estable todos los meses. Aquellos que van creciendo abren una cuentita de ahorro, como los trabajadores que decidieron ir a esas cuentas de ahorro para capitalizar esos ahorros. Incluso los podés ampliar, podés también desde tu iniciativa personal incorporarle más ahorro para que en esos porcentuales de capitalización en la cuantía te rinda más el dinero. Una vez que llegaste a tu etapa de retiro, ese dinero capitalizado lo podés utilizar como vos quieras, es propiedad privada. Esa propiedad privada es heredable, es materia heredable, la van a heredar tus hijos, tus descendientes. Eso se continúa. Eso genera además un volumen de dinero muy amplio que genera fuente de trabajo, porque son millones de uruguayos que están invirtiendo como inversores hacia esos fondos de inversión. Y ahí sí un país empieza a ser próspero, a crecer, porque comenzó a entretejer y a fortalecer el entretejido de cadenas económicas que se van mutuamente retroalimentando y se va desarrollando una sinergia económica, una espontánea solidaridad y cooperación de una sociedad abierta a la inversión, al capital, porque necesitamos todos los días tener una fuente sustentable de trabajo que dignifique nuestra vida, sea de emprendimientos personales, sea en condición de asalariado, de empleado, muchas veces es una mistura, hay gente que es asalariada y también tiene emprendimientos personales, pero necesitas enfrentar tus gastos todos los días, tenés que pagar la luz, tenés que pagar el agua, pagar los impuestos, tenés que tener cobertura médica, odontológica, hacer alguna actividad deportiva o gimnasia para el beneficio de tu cuerpo, y así, imagínate hacia tus hijos, todo eso. Entonces, no nos pueden siquiera hablar de tocar el derecho de propiedad, ni mencionar tocar el derecho de propiedad. Bueno, el Frente Amplio todo el tiempo está mencionando y tocando y abordando que van precisamente a eliminar el derecho de propiedad, porque de eso nos están hablando. No te lo dicen directamente, pero nos están diciendo que van a empezar a eliminar los derechos de propiedad para concentrar los recursos económicos en el Poder Ejecutivo. ¿Vos querés ese gobierno? Perdiste ese derecho de propiedad, perdiste la posibilidad de tener tu propio dinero, perdiste la posibilidad de decidir lo que vos querés hacer con ese dinero, perdiste la libertad de decisión de tu dinero, del trabajo que querés tener, de la educación que te querés dar a vos mismo y la educación que tus hijos te piden tener. Si perdés esos derechos, perdiste todo, perdiste la libertad. Y ahí sí, el Uruguay libre se murió para siempre. Y eso es lo que está en juego el 24. Con la coalición sigue este Uruguay de inversiones, de libertad económica, de libertad patrimonial, de libertad con tu dinero, de profundización de inversiones, de la protección a las mismas de acuerdo al régimen legal de protección a las inversiones. Con el Frente Amplio, todo esto se cae y se concentra en el Poder Ejecutivo con ese proyecto maldito comunista de la nacionalización de las fuentes de producción y a su vez del sistema financiero. Pensalo porque Uruguay está en una encrucijada fatal, la más importante de toda su historia. Uruguay se juega su libertad este 24.